Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de estructuras repetitivas en Java. Vamos a ver el concepto que es una estructura repetitiva, vamos a ver las estructuras repetitivas for, do while, while. También vamos a ver el tema de la finalización de los bucles, o sea, las estructuras repetitivas por valor de contador, bandera y centinela. Bien, para empezar esto, primero hay que entender que una estructura repetitiva lo que hace es repetir un conjunto de acciones según una condición. Cada repetición o cada conjunto de acciones que se llegue a repetir se llama bucle, se denomina bucle. Entonces, en una estructura repetitiva lo que ustedes tienen que ver en su problema o analizando, digamos, el enunciado es buscar algo que se repita. Si ustedes ven una serie de acciones que se repitan, entonces pueden usar una estructura repetitiva. Lo segundo es buscar la condición de repetición, o sea, cuándo va a terminar de repetir las acciones. Acciones puede decir, no sé, ir a jugar a la pelota, él va a jugar a la pelota todos los días, bueno, es una acción que se repite, digamos. Bien, una condición de repetición es prácticamente una condición que ustedes ya conocen de los videos anteriores. Una condición me da verdadero o falso, o sea, true o false, en este caso de Java. Entonces, la idea es buscar acciones que se repitan y luego imponer una condición para que las acciones repetitivas se terminen en algún momento. Por ejemplo, si esta persona dice hola, 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 en algún momento se tendría que terminar la repetición, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar una condición que me permita hacer eso. Bien. Generalmente al conjunto de acciones que se llegan a repetir se le denomina bucle. Es un conjunto de acciones que se ejecutan en un algoritmo repetidamente. Eso es un bucle, por ejemplo una ruedita. Porque fíjense, si hace una acción o algo, por ejemplo juega la pelota, se va a repetir de vuelta. Se va a repetir de vuelta. O dice hola, 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 hola. Un ejemplo claro serían los GIF que ustedes tienen en el celular, ¿sí? En el WhatsApp. Los GIF, por ejemplo, este GIF, esta imagen es un GIF, dice hola, ¿sí? Y lo repite a cada rato. Entonces este GIF está hecho mediante una estructura repetitiva. Fíjense, repite a cada rato o no la misma acción. Bueno, así es un ejemplo de estructura repetitiva. Vamos a ver la primera estructura repetitiva en Java, que sería el for. ¿Cómo funciona? ¿Y cuándo lo utilizo? La primera idea cuando ustedes quieren usar el for, la estructura repetitiva for, es que se usa cuando ustedes saben la cantidad exacta de repeticiones. ¿Sí? Por ejemplo, si le dicen hay 5 clientes en una cola de un cajero, ustedes saben que hay 5 o no para ser atendido. Entonces podrían utilizar un for. Bien, el for va así. La sintaxis es la siguiente. Va for, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave y desde aquí hasta aquí es donde se va a ejecutar el bucle, o sea, las acciones a repetir. Hay que entender que el for tiene una primera parte, esta parte que va aquí. La primera parte, esta parte, va así. Fíjense acá hay int y dice bc. ¿Bc qué sería? Bc sería la variable de control del bucle, o sea, la variable de control que controla la repetición de este for. Bien, el nombre puede ser el que ustedes quieran. En este caso generalmente lo ponen con i, j, k o otros valores, ¿sí? Le asigno ¿qué? Un BI. ¿BI qué sería? BI es el valor inicial que se le da a esta variable. Generalmente puede ser 0, puede ser 1, o de acuerdo al valor de donde quieran empezar. Este es el valor inicial de esta variable. Bien, BC es su variable de control, que me sirve a mí para controlar la repetición de este for. Esto se llama inicialización. ¿Por qué? Porque creo una variable de tipo entera, ¿sí? Y acá va el nombre de esa variable de control. Y le asigno BI, que sería un valor inicial. Por ejemplo, 0 o 1, o podría ser otro valor también, de acuerdo a cómo los programemos. Pero hasta ahora trabajamos con 0 o 1. Lo que se pone siguiente es punto y coma. Bien, entonces la primera parte que tenemos aquí es la inicialización de la variable de control. La segunda parte es una condición. ¿Cómo se la arma? Con la variable de control que ustedes definieron aquí. Si la variable se llama i, acá van a poner i. En este caso menor, y bf, ¿qué significará? Es un valor de final. ¿Por qué? Porque la variable de control comienza en un valor inicial, entonces tendría que terminar en un valor final. Generalmente aquí es donde comienza la variable y aquí es donde termina. Bien, entonces la condición que ustedes pongan aquí va a determinar la repetición de este bucle, o sea, de esta estructura for. Si esta condición es verdadera, ejecuta lo que está acá adentro, que son las acciones a repetir. Bien, en la condición nosotros la ponemos como nosotros queramos, ¿sí? Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos.
Pero acá va la condición que se arma con la variable de control y un valor que ustedes pongan aquí. Puede ser un número exacto o puede ser el valor de una variable, ¿sí? Que ustedes hayan pedido por la consola. Punto y coma. Y la última parte de esta estructura for es BC++. ¿Qué significa? Que la variable de control que ustedes definieron al principio se tiene que incrementar en un valor de 1. ¿Por qué? Porque si ustedes la definieron en 1, la primera repetición vale 1, en la variable de control. Pero la siguiente se tendría que incrementar, no siempre tiene que valer 1. O por ejemplo el valor que ustedes definieron aquí. Por eso al final se hace esto que se llama incremento de la variable de control. ¿Para qué? Para que en la siguiente repetición valga otro valor. Bien, entonces como que aquí se genera un bucle, ¿sí? Que va dando vuelta, va repitiendo hasta que la condición esta ya no se cumpla. Dentro van las acciones que ustedes consideren que se van a repetir. Si la condición es true, para el for, si la condición esta que se cumple, ingresa a ejecutar las acciones que ustedes pusieron o que consideraron que eran repetitivas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo me lo estudié bien, algo así. Entonces empecemos a cambiar. Yo sé que el for es algo así en su estructura. Aquí comienza y acá termina. Todo lo que ponga adentro generalmente se va a repetir si lo puse adentro del for. Bien, vamos a cambiar este valor. Acá dice que va una variable de control con un valor inicial y la variable de control tiene que ser de tipo entera. Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo int, la variable i, asigno 1? La variable i, entonces, ¿cuánto vale? Acuérdense, vale 1. Inicialización. Estoy inicializando una variable de control. Y se llama la variable de control que va a controlar todo este bucle, ¿sí? Esta estructura repetitiva for. Segundo, sería la condición. Defino una condición. Voy a cambiar, fíjense cómo va. La variable de control menor a un valor final que yo imponga, digamos. Sería i menor a 3. Por ejemplo, yo puse i menor a 3. Bien, para probar nada más. Veamos cuántas veces se va a ejecutar esto. Y al final, ¿qué va? Dice la variable de control más, o sea, incremento la variable de control. ¿Cómo se llama la variable de control para este for? I. Entonces sería i más. Entonces generaría ya una repetición, así como la ruedita que está dando vuelta aquí. Adentro irían las acciones a repetir. En este caso voy a mostrar un mensaje System Open Line, hola, que diga hola. Dentro de las acciones no solamente pueden mostrar mensajes, pueden también contar, pueden acumular, pueden poner estructuras selectivas, pueden usar el if, pueden usar el switch, ¿sí? De los videos anteriores pueden usarlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque el for lo único que hace es repite lo que vos pongas adentro. Ya sea si pedís datos, si usa un contador, un acumulador, o si querés hacer una selección con un if, switch, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran los caminos que habíamos visto en el video anterior? Bueno, se puede, acá adentro se lo puede definir, no hay ningún problema. Ahí para este ejemplo, tomemos este ejemplo. En este caso, fíjense, ¿cómo se lee este for? ¿Cómo Java lee el for? Empieza aquí, for dice, bien, entonces ya sabe que va a haber una estructura que repita algo. Dice, int crea la variable i en 1. La variable i en 1. Entonces acuérdense que la variable i al principio vale 1. Viene, lee esto, dice i vale 1 al principio. Segundo, viene aquí a la condición. I es menor a 3. ¿Y cuánto vale? 1. 1 es menor a 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque 1 es menor a 3. Si esto es verdadero, ejecuta lo que está aquí. ¿Qué dice? Hola. Es lo primero que se hace. Entonces, hola dice él. ¿Bien? Bueno, acá si abriera contador y acumuladores, bueno, se utilizan, ¿no? Viene, fin de el for. Cuando viene aquí, dice, vuelve por esta línea. Vuelve hasta aquí. Antes de llegar de vuelta, ¿qué pasa? Se ejecuta el incremento de la variable i. ¿Cuánto valía al principio? Valía 1, ¿no? Acuérdense, ahora si le hago un incremento, fíjense, apenas vuelva, le hago el incremento. ¿Cuánto vale ahí? I ahora. Valía 1, le incremento en 1, ¿cuánto sería? 2. Entonces, viene y ya no ejecuta esta parte de la inicialización. Viene directamente a preguntar en la condición. Esto solamente se ejecuta la primera vez, la primera repetición, no se vuelve a ejecutar otra vez. Entonces la segunda vuelta viene por aquí. I es menor a 3, ¿y cuánto vale? 2. 2 es menor a 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces ejecuta lo que pusieron aquí. Hola. Entonces le dice hola por segunda vez. Termina, vuelve de vuelta. Pero antes de llegar se ejecuta el incremento de la variable i, de la variable de control. ¿Cuánto valía? 2. Ahora vale 3. Viene y salta aquí. 3 es menor a 3. ¿Verdadero o falso?
Falso. ¿Ejecuta esto? No. Viene, se termina la repetición y sale de esta estructura repetitiva. O sea, ya deja de girar la ruedita y se termina. Bien, así, algo así como lo hicimos recién, funciona el for. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí, miren. Vamos a analizar cuántas repeticiones se hacen para este. Dice for, una variable i en 1, acá tengo la condición, i menor a 4, i más. Y la única acción dice hola Cristian. Bien, eso es lo que se va a repetir. ¿Cuántas veces va a aparecer hola Cristian para ustedes? ¿Cuántas iría a aparecer? I vale 1. ¿I es menor a 4? Sí, ¿no? Ya tengo una vez que se va a ejecutar. Vuelve. Pero ahora se incrementa en 2. ¿Sí? 2 es menor a 4, sí, ¿no? Vuelve y se incrementa en 3. 3 menor a 4, sí, ¿no? Entonces esto se habrá ejecutado 3 veces. ¿Por qué? Porque luego va a ser 4. 4 es menor a 4, falso, y no se ejecuta. Probemos a ver. Y principio vale 1. Entonces, luego viene la condición. Y es menor a 4, ¿cuánto vale i? 1. 1 es menor a 4, verdadero. Se ejecuta lo primero, esta parte. Hola, Cristian. Vuelve a repetir y va a la condición directamente. Pero le incrementa el i en 2. ¿Sí? Valía 1, ahora va a valer 2. 2 es menor a 4, verdadero, entra. Ejecuta la segunda repetición y muestra el mensaje por la consola. Vuelve, pero antes de volver lo incrementa la variable. ¿Cuánto valía? 2, ahora va a valer 3, la variable de control. 3 es menor a 4, verdadero o falso. Verdadero, ejecuta, sí, y sería la tercera vez que tenemos aquí. Vuelve a repetir, pero ahora el i ¿cuánto vale? 4. 4 es menor a 4, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces no se ejecuta para un valor de i igual a 4. Bien, no se ejecutó. Por lo tanto, las veces que se ejecutó fue para i igual a 1, para 2 y para 3. O sea, 3 veces se ejecutó esto. ¿De acuerdo? ¿Vieron? La cantidad de repeticiones está de acuerdo a la condición que ustedes pongan aquí y al valor inicial que ustedes le dieron. ¿Por qué? Porque puede pasar, fíjense, otra condición, pero ahora le puse menor o igual. ¿Cuántas veces se ejecutaría esto? Para un i igual a 1 se ejecuta, sí, no. Para 2, también. Para 3, sí. Para 4, también. Para 5, ya no. ¿Cuántas veces se ejecutó? 4 veces. Este mostraría 4. Fíjense, como cambió la condición, prácticamente cambia la cantidad de acciones que se repitieron. ¿Sí? La cantidad de veces que se repitieron las acciones. Para un i igual a 1, sí lo muestra. I es menor o igual a 4, sí. Y después lo incremento en 2. 2 es menor o igual a 4, sí. 3 es menor o igual a 4, sí. 4 es menor o igual a 4, sí, todavía sigue siendo. Vuelve a la última. 5 es menor o igual a 4, falso. Por tanto, la cantidad de acciones que se repitieron son 1, 2, 3, 4 veces esta misma acción. ¿Vieron? De acuerdo a la condición está dada. ¿Pero qué pasa? Entonces no se ejecuta. ¿Pero qué pasa si el i empieza en 0? ¿Qué pasaría? Cuento desde la i igual a 0. 0, después va a ser 0 menor a 3, sí, ya tengo una. Después vuelve, pero va a incrementar en 1. Era 0, ahora vale 1. 1 es menor a 2, es menor a 3, digo, verdadero, ¿no? Ya tengo 2 veces. Incremento de vuelta, ¿sí? 2 es menor a 3, sí, verdadero, ejecuto de vuelta. Ya tengo 3 veces, ¿o no? Para el i igual a 0, para el 1, para el 2. Pero cuando vale 3, ¿qué pasa? ¿3 menor o igual a 3? No, falso. Esto se ejecutaría 3 veces por lo menos. ¿Por qué? Para un igual a 0 se ejecuta porque cumple la condición. Vuelve, igual a 1, ¿se cumple? Sí, también lo ejecuta. Para i igual a 2, sí, viene y lo ejecuta. Para i igual a 3, no, no se puede. Por tanto, la cantidad de veces son la cantidad de veces del i, celeste, ¿sí? Los cuadritos celestes, 3 veces. ¿Vieron cómo cambió la condición? Ahora, ¿qué pasa si empieza en 0? I igual a 0, pero cambié la condición de aquí. ¿Cuántas veces se ejecuta? Para la 0, para la 1, para la 2, para la 3. Sí, porque hice menor o igual a 3, entonces puede ser el 3, pero cuando sea 4, ya no. Entonces ejecutaría para la 0, 1, 2 y 3. Serían 4 veces, creo. ¿Sí? A ver, veamos. Sí, 4 veces se ejecuta. Igual a 0, para igual a 1, para igual a 2 y igual a 3. Para la 4 ya prácticamente no se ejecutaría porque no entra el bucle. Bien, algo importante también. Esta variable i, como es una variable, la pueden utilizar dentro de esta estructura repetitiva. Pueden, no sé si están en la i y muestran el valor de i. También se puede utilizar esta variable, pero solamente se puede utilizar dentro del
la estructura repetitiva dentro de la llave y abro llave y cierro llave. Ahí lo pueden utilizar la variable i como una variable cualquiera porque es una variable, ¿sí? Le pueden cambiar de valor, la pueden utilizar para generar números o mostrar, ¿sí? Depende de cómo quieran resolver el problema, pero la pueden utilizar, sí, acá adentro nada más. Afuera ya no sirve, digamos. El for, fíjense, lo que tiene es que te viene con una variable de regalo, digamos, que vos la definís. La puedes utilizar como vos quieras. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay otra forma también de utilizar el for. Por ejemplo, yo creo una variable de control y en un valor de 1. ¿Qué pasa si yo tengo una variable n? Imagínense que me dicen en el enunciado hay n clientes esperando. Cuando ustedes le pidan el valor de n a él le va a decir, por ejemplo, 4. N vale 4. 4 clientes son. Pero fíjense, ese 4 está guardado en una variable. Esa variable me podría servir a mí para determinar aquí la cantidad de hasta dónde tengo que repetir. En este caso, i menor a n. Es como que estaría poniendo esta variable aquí, armando mi condición con la variable de control, ¿sí? Y una variable. ¿La puedo utilizar? Sí. Hace rato, ¿cómo hicimos? Poníamos solamente un valor. Ahora lo que estamos poniendo es una variable que tiene un valor para armar la condición. Para que vean que así también se podría armar, digamos, una condición. No hay ningún problema, digamos. ¿Sí? Si esta condición se cumple, ejecuta la repetición. Si es true, ejecuta la acción a repetir. Y al final, ¿qué va? El incremento de la variable de control. En este caso era i. Acuérdense, puede empezar en 0, un 1 o el valor que ustedes quieran. Y muestra la acción System Open Line. ¿Sí? Pueden usar contadores, acumuladores, lo que ustedes quieran, lo que ustedes ya saben, ya aprendieron, lo pueden utilizar dentro de la estructura repetitiva. ¿Vieron? Se puede armar una condición con otra variable distinta y que no sea un valor así, digamos, seco, digamos. Puede ser una variable que ustedes pidieron el valor y la ponen aquí para armar su condición, no hay ningún problema. Ahora, hay veces que ustedes van a ver que i menos menos aquí. Acá se hace un incremento, pero también va a haber veces que se puede hacer un decremento de la variable y decrementando la variable. Entonces como que sería aquí todo lo contrario. Si acá era el valor inicial y acá era el valor final, si ustedes ponen i menos menos, aquí tendrían que poner el valor final y acá tienen que poner el valor inicial. Armar una condición de modo que este valor que tengan aquí, que va a ser grande, porque va a ser un valor final, pónganle un 10, aquí van a tener que armar una condición de tal modo que vaya decrementando, porque esto va a ir decrementando. Primero va a ser 10, después va a ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y así. Entonces tiene que ser una condición adecuada, digamos, si fuera un decremento. Es como que en vez de ir para adelante, voy para atrás. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede también. Y hay muchos ejemplos en internet también que se puede hacer eso. Bien, vamos a ver un ejemplo con el for. Vamos a usar el escáner, vamos a pedir un dato, en este caso ingrese la cantidad de números a ingresar. Yo le voy a pedir a esta personita que ingrese la cantidad de números. Como él me va a decir, quiero ingresar, no sé, 10 números, lo guardo en la variable n. ¿Sí? 10 números quiere ingresar, entonces no le voy a estar pidiendo a cada rato 10 números. O sea, escáner, nextIn, escáner, nextIn, no. Para eso uso la estructura repetitiva for, que declara una variable i, la variable de control en 1, y tiene que ser menor o igual al valor de esta variable que él me ingresó. Él me dijo 10, entonces esos 10 va a estar guardado en esta variable. Esta variable vengo, la pongo aquí, entonces digo, desde i tiene que ser menor o igual a 10. O sea, va a ser desde 1 hasta 10 esta repetición, porque dice menor o igual. El incremento de la variable y ya tenemos definida nuestra estructura repetitiva. Vamos a seguir, a ver. Vamos. Entonces, desde aquí comienza y termina llave, se va a hacer todas las acciones que se repitan, ¿sí? Se va a generar el bucle. Ya pusimos la condición de repetición. Esto, acuérdense, lo único que hace es repite nada más, no hace otra cosa. Adentro, fíjense qué estoy haciendo. Estoy pidiendo que me ingrese un número. Y esta variable número, ¿dónde está? Está afuera. Me creé una variable número, una cajita vacía de tipo doble que se llama número. La utilizo dentro, en este caso, de mi estructura repetitiva y digo, muestra un mensaje, ingresa un número. Ahora le voy a pedir un número. Che, ingresamos un número. ¿El qué va a hacer? Ingresa un 2. Lo leo, next doble, y lo guardo ¿dónde? En la variable número. Bien, ya tengo el número guardado aquí. Él me dijo 2. Vamos a usar en este caso contadores, un contador de números, contar los números que está ingresando mediante un contador. Y vamos a usar un acumulador, en este caso suma.
¿Qué está ingresando? Él está ingresando un número, pero ese número ¿de qué tipo es? Fíjense, analicen dónde están guardados. Estamos guardando en la variable número. La variable número es de tipo doble. Entonces él está ingresando un tipo doble. Por tanto, el acumulador tiene que ser de tipo doble. El contador, acuérdense, era siempre entero. Por eso va en tipo int. Suma es la bolsita, es de acuerdo a lo que guarda. Por ejemplo, ahí tenemos el botoncito para el contador. Voy a contar los números que ingresa. Y una bolsita para acumular los valores que están ingresando. Fíjense, en este caso es obvio. Yo sé que cuando yo le pedí al principio la cantidad de números que a ingresar es que me ingrese y él ingresó en n, él dijo 5, entonces quiere hacer 5 repeticiones. 5 veces le voy a pedir el número o no. Entonces yo sé tranquilamente que aquí está guardada la cantidad de números que él está ingresando o no. Pero yo lo que voy a hacer para este ejemplo es que ir contando, ¿sí? ¿Para qué? Para que utilicemos el concepto de contador y lo vayamos aplicando aquí. Porque si no, es fácil mostrar la cantidad de número ingresado es n. Si existe una line, n. Fácil o no. Para eso vamos a usar el contador. ¿Bien? Así que no estaría mal, pero estamos probando, estamos practicando y aprendiendo recién. ¿Qué hago? Lo siguiente, le pedí el número, ¿no? ¿Qué hago? A la bolsita, o sea, la bolsita donde voy a acumular los valores, a suma le asigno suma más el número que él me ingresó. La variable esta venga y se guarde en la bolsita que tengo. ¿Sí? Se va a acumular. Luego, ¿qué hago? Bueno, voy a contarlo, porque ya ingresó el número, ¿no? Entonces yo ya tranquilamente lo puedo contar. Entonces uso mi contador con nume más, lo incremento, o sea, presiono el botón. Aquí lo creé el botón. Fíjense, los contadores y acumuladores en este caso estarían fuera de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo adentro, fíjense a esto, si ponen adentro, ¿qué pasa? Como esto repite, siempre se va a hacer 0. ¿Cuenta? Se va a hacer 0. No, no tiene sentido así si ustedes lo ponen acá dentro los contadores y acumuladores, ¿sí? De la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque cada vuelta va a ser 0, va a ser 0, va a ser 0, va a ser 0. Y no tiene sentido si no están contando, no están acumulando. Por eso yo defino los contadores y acumuladores antes de la estructura repetitiva. ¿Para qué? Para que acá lo pueda utilizar. Acá se vayan contando, acá se vaya acumulando y acá se vaya contando. Una vez que termine todas estas repeticiones, de acuerdo al valor de n que yo haya puesto, muestro la suma total y muestro la bolsita suma. Y muestro el contador, la cantidad de número es nume. Bien, porque se fueron contando. También algunos dirán, bueno, para eso mostraba la variable n. Y sí, también se podría haber mostrado la variable n. Pero bueno, en este caso estamos aprendiendo a usar el contador dentro de una estructura repetitiva. Bien, ¿se entendió la idea? Más o menos cómo es. Entonces, lo que se repite son todas estas acciones, todo lo que tengo adentro. Estoy acumulando, estoy contando y estoy pidiendo un número. Bien. Todo lo que esté fuera de la estructura no se repite, solamente se pediría una vez. En este caso, la variable esta se inicializa una vez. Se pide el dato una sola vez. Bien, ahora lo que vamos a ver es otra estructura repetitiva. ¿Sí? Bueno, en este caso, si prueben para un n igual a 3. ¿Cuántas veces se ejecuta esto? Si n vale 3 y el de ingreso un 3, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Es como sería, si acá ingresó el 3, acá se va a aparecer un 3 cuando empieza a leer el for. Y igual a 1, 1 es menor o igual a 3, verdadero, entra. Suma, pide el dato, suma y cuenta. Vuelve de nuevo, ruedita. Pero ahora el i vale 2. 2 es menor o igual a 3, sí, viene de vuelta. Sí, y lo incrementa. 3 es menor o igual a 3, sí, otra vez. Ya va a ser 4. 4 es menor o igual a 3, no, falso. Se ejecutó prácticamente 3 veces, desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque usa menor o igual. Pueden probar para el n que ustedes quieran, sí. Vamos a ver otra estructura repetitiva, el do while. Bien, ¿cuándo se usa esta estructura? El do empieza así, va do, abro, cierro llave. Desde ahí hasta ahí es la estructura repetitiva. Todas estas estructuras repiten, hacen lo mismo. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Fíjense, este for, ¿qué hace? Primero te pregunta si la condición es verdadera recién y después repite o no. Es como que preguntamos y si me responde true, recién repite, o sea, verdadero, recién repite. Para el que vamos a ver ahora, el do while, todo lo que está aquí hasta aquí se ejecuta, se repite. Tiene una parte de while, acá va, abro llave y pongo while. Paréntesis, paréntesis y acá va una condición de repetición. Punto y coma. Fíjense, en este do while lo que se hace es lo siguiente. Primero ejecuta todo lo que pongo aquí y después te pregunta, al final pregunta.
Esto también es un bucle, o sea, es una estructura repetitiva. Y acá adentro van a estar todas las acciones a repetir. Si la condición que vos pusiste aquí te da un valor de verdadero, vuelve arriba y vuelve a repetir las acciones. ¿Vieron? La diferencia que tiene con el for es que este ejecuta primero y después te pregunta. El for, ¿qué hacía? Te preguntaba y después te ejecutaba o no. Bueno, este primero ejecuta y después te pregunta. Si la condición esta es verdadera, vuelve a repetir. Este while en español sería mientras. Mientras la condición sea verdadera, repite. Así se lee. Pero ¿qué pasa si es falso? Termina la repetición, o sea, no entra aquí. Si esta condición que ustedes pusieron y le dio falso, se termina la repetición. Acuérdense, esto es mientras, se lee así, mientras. Mientras condición sea verdadera, o sea, cuando te dé true, esto vuelve para arriba y vuelve a comenzar. Bien. Entonces yo me la estudié bien bonito, algo así, era la estructura, pero yo digo, bueno, voy a crear una variable i afuera de la estructura repetitiva. Porque fíjense, este do1 viene con una variable i como venía el for, entonces yo me creo una variable i en 0, pero antes, ¿sí? Antes de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta variable, la creo aquí, siempre se va a hacer 0, 0, 0, y no tiene sentido. La acción a repetir yo voy a cambiarla. Voy a poner, a ver, que i más, ¿qué sería eso? ¿Y cuánto vale? 0. Si pongo i más, ¿cuánto vale ahora? 1. Y luego, ¿qué tal si muestro hola? Esa es la acción a repetir. Hola nada más. Un saludo. Voy a armar mi condición con este valor. Con este valor de la variable. I es menor a 3. ¿Sí? ¿I es menor a 3 o no? ¿Cuánto vale? 1. ¿Vieron? Se incrementó y mostró esto. Entonces, I ahora vale 1. 1 es menor a 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vuelve. Pero no se incrementa nada hasta ahora, ¿no? Vuelve. Cuando entra se ejecuta la acción nada más. ¿Qué dice? I más le puse. ¿Cuánto valía? 1. Ahora va a valer 2. ¿O no? Entonces muestra de vuelta hola. Vuelve aquí y te pregunta. 2 es menor a 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 2 es menor a 3. Vuelve aquí. Dice incrementarle el 2 en 1. Ya va a ser 3. Muestra de vuelta. 3 veces está mostrando no. Bien. Entonces dice 3 es menor a 3. ¿Verdadero o falso? Falso. Y termina la repetición. Antes se va a ejecutar solamente. Fíjense, i vale 0 antes, pero cuando entra 1. Para i igual a 1 se ejecutó. Bien, preguntamos y se ejecutó. Viene de vuelta. Aquí lo incrementa en 2. 2 es menor a 3. Sí, de vuelta. Son 2 veces ya. I vale 3. Ejecuta. ¿Y 3 menor o igual a 3? No, pero se ejecutó esto 3 veces. Prácticamente 3 veces se habrá ejecutado. Para un i igual a 1. Para un i igual a 2. ¿Sí? La primera se ejecuta de entrada, entonces aquí recién viene. La primera se ejecuta directamente. ¿Sí? I igual a 1. Viene, ejecuta de vuelta, pero vale 2. ¿Sí? Son 2 veces ya. Viene aquí y lo incrementa a 3, pero lo ejecuta primero. Entonces ya son 3 veces que se ejecutó esto. ¿Sí? Esta acción y esta acción. Y a la tercera, 3 menor a 3, se termina. Falso. Esto se llama, esta condición se llama la terminación. Este bucle, o sea, esta estructura repetitiva, termina de repetir cuando esto sea falso. Esto es es cuando yo controlo la terminación de la repetición mediante un contador. Fíjense que i actúa como un contador porque vale 0, después lo incremento en 1, después lo voy incrementando en 1, lo voy incrementando a 1. Y la condición que puse aquí, use esa variable, en este caso la variable i es como un contador. ¿Sí? Cuando ese contador llegue a cumplir esta condición, o sea falso, se termina la repetición o no. Mientras sea verdadero, va y repite de vuelta. Bien, esto se llama una condición mediante un contador. Igual lo vamos a ir viendo en el otro ejercicio. Vamos a ver un código en el código Java, a ver cómo sería. Bien, vamos a usar el escáner SC. Vamos a crear una variable número de tipo doble. Luego voy a crear una variable i en 0, que va a actuar como un contador, ¿sí? Que empieza en 0. Luego voy a usar un do while, una estructura repetitiva. Bien, ¿cuándo se usa el do while? Generalmente se usa cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones que tendrían que hacer. Bien, generalmente no siempre, digamos, pero la mayoría de las veces se utiliza cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones.
Ahora, miren, en este caso creo una variable i. Esta variable i la voy a utilizar aquí para la condición de terminación de bucle. O sea, de este do. I menor a 3. Bien, como esta es una variable que empieza en 0, seguro yo lo voy a ir incrementando. Como yo lo voy a utilizar como una variable que sea de tipo contador, que vaya contando. ¿Sí? Y la pongo aquí de modo que sea como una condición para la finalización de esta estructura, do while. ¿Sí? Esto me va a generar el bucle. Luego voy a usar un contador para contar los números que se ingresa la persona y acumular los números que ingresa la persona. En este caso los números son de tipo doble. El contador es de tipo int, porque va a ir contando. El botoncito y la bolsita. Bien, lo primero que vamos a hacer, en este caso yo tengo la variable i en 0, ¿no? Cuando entra, yo lo incremento en 1. ¿Por qué? Porque yo decía, esta va a ser una variable de tipo contador, va a ir incrementándose de a 1. Lo siguiente, le pido un dato. Como él ingresó un dato, va a guardar en la variable número. ¿Y el contador en qué está? En 1, porque él recién ingresó su primer dato. Entonces esta variable es como estaríamos contando el ingreso, o sea, el número de la repetición que estoy haciendo. Va a ser la repetición número 1 y vale 1, ¿sí? Porque está ingresando el primer número. Luego acumulo el valor en mi acumulador, en la bolsita, y guardo esa variable número. Bien. Luego lo cuento en el otro contador, ¿no? Contador. Acuérdense, este contador i es solamente como un contador de la repetición. La primera, segunda repetición y así. Luego, ¿qué hacemos? ¿Preguntamos o no? ¿Y cuánto vale? Si valía 0, acá lo incrementé, vale 1. 1 es menor a 3, ¿verdadero? Sí. Vuelve a repetir. Vuelve a repetir. Aquí. Pero ya ejecutó una vez. ¿Cuánto vale ahí ahora? Y valía 1. Más 1 serían 2. 2. Es la segunda vez. Pido el número, acumulo, cuento. 2 es menor a 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Vuelve de vuelta. Ya se ejecutaron 2 veces, tengan en cuenta. Bien aquí. 2, le incremento en 1, ¿vale? 3, y vale 3, es la tercera vez. Pido un número, ya sería la tercera vez que está cargando el número. Acumulo y cuento. 3 es menor a 3, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Entonces, se termina la estructura repetitiva. Ya no entra y sigue las siguientes acciones que tenemos aquí. La siguiente secuencia. La suma total es y muestro la bolsita. Y la cantidad total es y muestro el contador con nume, ¿sí? No muestro esta variable i. ¿Sí? Esta lo usé solamente para armar la condición aquí para que esto me repita 3 veces nada más. Podría haber puesto, si ponía menor o igual, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces se ejecuta? Una más, sería 4 o no. Bien, tienen que tener en cuenta esto, lo que se llama, cuando yo creo una variable y la utilizo para armar la condición, y esa variable se va incrementando de a 1, eso se llama la finalización del bucle, o sea, la finalización de este do while mediante un valor contador. ¿Sí? Cuando le pidan armarme una estructura, digamos, mediante un valor contador, bueno, créense una variable contador y aquí armen una condición de tal forma que cumplan con la cantidad de repeticiones que le dijeron. Si le dijeron 5, no, 4, digamos. Si me dijeron 4, ¿qué pasa? Tendría que haber hecho esto menor o igual o no, a 3. ¿Sí? Y ya cumpliría las 4 veces. A ver, sería para la vez 1, 2, para la 3, para la 4, ¿sí? Y a la 5 ya no entra. Sí, bueno, van probando aquí, ¿sí? No exactamente, hay que probarlo después en la máquina. Sí, después vamos a hacer el video de práctica. Pero más o menos la idea. Si quieren, esto es finalización por contador. Ahí tiene que haber una variable que se vaya incrementando de a 1 dentro de la estructura repetitiva y esa variable la tengo que utilizar para armar la condición de terminación de esta estructura, do while. Bien, vamos a ver ahora qué es el ingreso. Hay dos tipos de do while, ¿sí? El que finaliza a pedido del operador. Si acá tenemos un ejemplo. Fíjense, ¿qué pasa si el enunciado no te dice cuándo va a terminar la repetición exactamente? Entonces vos podés asimilar que el ingreso va a finalizar a pedido del operador. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, acá tenemos una variable int, número, un contador de no positivo, un acumulador, dice suma, ¿no? Suma positivo, un acumulador de suma positivo en 0. Tengo el do while. Si te dice el ingreso finaliza a pedido del operador, ¿sí? Fíjense acá, esto va a ser repetitivo, todo esto se va a repetir. Lo que tienen que agregar es esto al final de sus acciones a repetir.
le van a preguntar a esta personita, ¿deseas continuar sí o no? Es como que le hacemos una pregunta. ¿Él qué te va a responder? ¿Un sí o un no? Porque vos le pusiste esto para que vea por la pantalla. Lo guardo en una variable respuesta. Fíjense, esta variable respuesta, ¿dónde está? Está definida antes ¿de qué? De la estructura repetitiva. Respuesta string, es de tipo string, en una respuesta. Leo con el next line, ¿sí? Lo que me ingresa esta personita, me dice sí. Luego esta variable la utilizo en el while, ¿para qué? Para armar la condición. O sea, yo le muestro este mensaje y le pido que guarden esta variable respuesta, y yo luego esa misma variable, yo la llamé respuesta en este caso, la utilizo aquí en el while, en la condición. Respuesta.equals es igual a la palabrita sí. Acuérdense, esto es para comparar equals, es para comparar con de tipo string la variable y con un valor de tipo string. Bien, esto es igual a esto, o sea, me ingresó un sí. Si se cumple, ¿qué pasa? Vuelve a repetir. O sea, si él me dice que sí, ¿qué pasa? ¿Quiere continuar? Sí, sí quiere continuar. Por eso le pregunto, ¿desea continuar sí o no? Él me dice que sí, entonces vuelvo a repetirle todo. O también puede ingresar por teclado un sí minúscula. Por eso le puse un no lógico. Puede ser esto o esto. Acuérdense, el no lógico funciona con que esto sea verdadero o esto sea verdadero, o los dos simultáneamente sean verdaderos. Bien, en este caso el usuario va a ingresar esto o esto. Bien, si ingresa esto, cualquiera de las, si la condición se llega a cumplir, vuelve. Por ejemplo, ahora le pedimos de vuelta, ¿sí? Bueno, le pedimos primero que ingrese un número, lo guardamos en un número. Como leemos un número, hacemos un next line para limpiar. Acuérdense que con next in limpiamos, guardamos el número, el valor que ingresa el usuario por la consola, pero nos queda como una basurita. Lo limpio con sc.nextLine, limpio esa basurita que quedó. Luego pregunto si el número es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que es positivo el número que ingresó o no. Y lo acumulo en el acumulador, ¿sí? Suma positivo. Y si no es positivo, lo cuento como no positivo. Bien, luego le hago la pregunta, la dichosa pregunta, ¿desea continuar sí o no? Leo la variable respuesta y depende de lo que me diga él. Si me dice que sí, vuelvo. Si me dice que no o cualquier otra cosa, se termina esto. Fíjense, si no me ingresa un sí, me ingresa un no, imagínense. No es igual a sí, no, falso. No es igual a este sí minúscula, tampoco. Entonces, si esto no se cumple y esto no se cumple, todo termina. Entonces sigan las siguientes líneas. La cantidad de negativo es, y muestra los contadores y el acumulador. ¿Bien hasta ahí? Esto es lo que se llama, generalmente, vieron, como que él ingresa un dato o no, en una variable. Y esta variable yo la utilizo para terminar la repetición. Depende de lo que él ingresa, esta repetición se va a terminar. ¿Sí? Eso es cuando le pide, el ingreso finaliza a pedido del operador o usuario, ¿sí? O cuando la persona lo requiera. Eso se llama finalización por centinela, ¿sí? Finalización del bucle por valor centinela. Quiere decir que yo en la estructura repetitiva le pido un valor al usuario y esa variable la utilizo para armar la condición. ¿Por qué? Porque depende de lo que él ingresa. Si él me ingresa que sí, sigue la repetición. Pero si me ingresa que no, se termina la repetición o no, si no cumple. Esta es una de las formas. Esto es cuando ha pedido el operador. Y esto es lo que se llama finalización por valor centinela. Es cuando un valor que se ingresa se determina la finalización de la repetición. Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces, él me está pidiendo, vos le estás pidiendo un valor. Lo guardo aquí. Y esto lo uso como condición, para armar la condición. Entonces, como que está condicionado. Entonces, eso se llama finalización mediante un valor centinela. Veamos este ejemplo. Tenemos prácticamente lo mismo, una variable número, un contador no positivo, sumador de positivos. Le pedimos un número y acá está prácticamente el mismo algoritmo que tenemos aquí. Pero fíjense, yo le saqué esta parte ahora. Porque dice el enunciado no me dice, no me dice nada. Que es a pedido del operador, no me dice nada. Bien, entonces, fíjense, aquí dice número es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, él ingresa un número o no. Esta persona ingresa un número. Si el número es positivo, se acumula. Y si no, viene y se cuenta como no positivo. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, número distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él ingresa un 5. 5, bueno, se va hacia aquí. Y después, ¿qué pasa? 5 es distinto de 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Vuelve de vuelta. Le pide un número, un 3. Me ingresa. Imaginemos, hace toda esta selectiva. Después dice, 3 distinto de 0, verdadero. Vuelve de vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasa si me ingresa un 0?
Cuando él me ingresa un 0, ¿qué pasa? Bueno, hacemos esta selectiva y dice 0 es distinto de 0, ¿verdadero o falso? Falso. Y ejecuta la línea siguiente. O sea, se termina cuando esto ingresa un 0. Por ejemplo, a veces hay enunciados que le dicen, el ingreso finaliza cuando la persona te ingresó un número igual a 0 y un número igual a 25, o te ingresó, no sé, una forma de pago igual a contado. A veces el enunciado te dice cuándo termina. Bien, entonces a veces te dice el enunciado cuándo termina. Es decir, el ingreso finaliza cuando se cumple una determinada condición. La condición está exactamente en el problema, digamos. Bien, esa condición tienen que ponerla aquí. Por ejemplo, este bucle, esta repetición termina cuando el número que se ingresa es igual a 0. Pero ¿por qué pongo aquí distinto? Porque acuérdense, mientras esto es verdadero, repite. Entonces como que ponemos lo contrario. Porque si pondríamos igual a 0, ¿qué pasa? Él ingresó un 5. 5 igual a 0, verdadero o falso. Falso, y termina la primera, no. ¿Sí? Por ejemplo, si esta repetición termina cuando el número que se ingresa es 0, entonces ustedes dirían, bueno, pongo número igual, doble igual a 0. Y no, fíjense, si pone un 5, ¿qué pasa? ¿5 es igual a 0? Falso, termina. Y no era lo que yo quería, porque yo quiero que esto termine cuando él ingresa un 0. ¿Sí? Entonces, por eso pongo lo contrario. Si me dice igual, yo voy a poner distinto. ¿Sí? Fíjense, ingresa un 5. 5 distinto de 0, sí, verdadero. Vuelve. Un 6. 6 distinto de 0, sí, vuelve. 3 es distinto de 0, sí, vuelve. 0. 0 es distinto de 0. Falso, termina. ¿Vieron? Esto es mediante el control del bucle, o sea, control de la estructura repetitiva mediante un valor centinela. O sea, yo estoy capturando un dato del usuario y en esa variable donde yo la guardé la estoy usando para armar mi condición. Eso es mediante valor centinela. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos la idea? Fíjense acá también. Esto generalmente desea continuar se usa cuando el enunciado le diga el ingreso finaliza a pedido del operador o no le diga nada. Pero cuando el enunciado le dé exactamente cuándo termina la repetición, lo arman así tranquilamente. Número en este caso distinto de 0. Esto termina cuando el número es 0. Pueden determinar también cuando sea positivo, entonces tendrían que poner lo contrario o no. Bueno, la idea es ir probando, digamos, aquí las condiciones. Pero se va entendiendo o no. ¿Sí? Esto, acuérdense, a pedido del operador. Ponen el mensajito, leen en una variable que es tipo string, yo la definí arriba, y la ponen como condiciones igual a sí o es igual a sin minúscula. ¿Bien? O si le dice el enunciado termina cuando algo. Y bueno, ese algo lo ponen aquí. Como condición de terminalidad, digamos, de esta repetición. Ahora lo que vamos a ver es otra estructura. Así que tenemos en la programación. Es el while. Mientras, en español. Bien. El while es así. Abro, cierro, paréntesis, adentro va la condición. Abro y cierro llave y desde aquí hasta aquí es la estructura repetitiva. Es parecido a los demás, ¿sí? Esto también repite. No hay ningún problema, digamos, con eso. Los tres que vimos hasta ahora con este while repiten. El while se usa así. Paréntesis, paréntesis va a una condición de repetición. Aquí adentro van las acciones a repetir. Cuando la condición es true, recién ejecuta. ¿Vieron? Este es distinto al do while. El do while que hacía, ejecutaba y después te preguntaba. Este te pregunta y luego se ejecuta. Es como el for también. Te pregunta y luego se ejecuta. ¿Sí? Este while está siempre dado de acuerdo a la condición que ustedes pongan ahí. Bien, si la condición es falso, termina. O sea, nunca entra. Bien. Pero si es verdadero, entra aquí. Vamos a ver un ejemplo. Entonces yo me lo estudié bien bonito así. Creo una variable a en 0, imaginemos. ¿Qué tal si pongo aquí esa variable a? A es menor o igual a 3. Y aquí en la acción a repetir, yo voy a poner que un hola y voy a decir que la variable a se incremente en un valor de 1. Bien, se va a incrementar aquí. ¿Cuánto vale 0? ¿0 es menor o igual a 3? ¿Verdadero? Sí, entonces ejecutó la primera. Vayan contando, ya se ejecutó la primera vez. Bien, para 0, 0 es menor o igual a 3. Verdadero, ¿no? Es true, entonces el while entra, ¿no? Entra, ejecuta ahora, ya vayan contando, ya tenemos una vez. A lo incremento en 1. ¿Cuánto valía? 0, ahora vale 1. Vuelve de vuelta a repetir. 1 es menor o igual a 3. Verdadero, entra otra vez, ya tenemos dos veces, vayan contando. Hola, y luego le incrementa. ¿Sí? Ahora va a valer, si valía 1, va a valer 2. Viene con 2 ahora. 2 es menor o igual a 3. Verdadero. ¿Sí? Entró de vuelta, ya ejecutó 3 veces. Bien.
Entonces venimos, ejecutamos otra vez, serían 4. ¿Sí? ¿En qué valor nos quedamos? Quedamos en valor de... Sí, creo que eran 3. ¿3 menor o igual a 3? Sí. Cuando sea 4, prácticamente ya se hubiera terminado esto. Si 4 es menor o igual a 3, no, falso. Y viene y se termina. Y vayan contando cuántas veces se ejecutó. Se ejecutó para el A igual a 0. Ya tengo 1. Después, para un A igual a 1. Para un A igual a 2. Para un A igual a 3. ¿Sí? 4 veces se ejecutó hasta el momento. Pero cuando A valga un valor de 4, ya termina. 4 es menor o igual a 3. Falso. Termina la repetición. Y en este caso, este bucle, o sea, esta estructura while está controlada mediante una variable contador. Porque fíjense, una variable A empieza en 0 y acá la voy incrementando. Entonces, como aquí estoy usando como una variable, un valor contador, ¿sí? Para terminar la repetición de este while. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, a ver. Usamos el escáner, creo una variable número, un contador y una suma de números, es parecido al que veníamos viendo, pero lo vamos a hacer con el while. Fíjense, ahora voy a hacer un while diciendo que el contador de nume, que vale 0 al principio, sea distinto de 3. Mientras, así se lee, mientras esa variable sea distinto de 3, se ingresa. ¿Sí? Ejecuta el bucle. ¿Qué le hacemos adentro? Pide un número, una variable número, lo acumulamos y luego incrementamos esa variable con número. Bien, vuelve. ¿Cuánto vale ahora? 1. 1 es distinto de 3, verdadero, ¿no? Y ejecuta. Lo tenemos 2 veces. Todo esto y vuelve a incrementar. Ahora vale 2. 2 es distinto de 3, sí, ¿no? Y ejecuta la tercera vez. Viene, ya va a valer 3. 3 es distinto de 3, falso. Y se termina. Esto va a ejecutar entonces para un contador igual a 0, 1, para 2. ¿Sí? Pero cuando sea 3, ¿qué pasa? 0, 1, 2, ¿no? 3 veces se ejecutaría esto. Cuando sea 3, esto no cumple y se termina falso. ¿Sí? Y se termina. Y mostramos el acumulador y el contador. Y en este bucle está siendo controlado mediante contador, la variable connume. Bien, ¿se entiende más o menos la idea? En este caso puse una variable para simular, digamos, que se vaya contando. Pueden poner la condición que ustedes quieran, ¿no? Acuérdense, la condición es verdadera, ejecuta. Si la condición es falsa, se termina la repetición para este while. Todas las 3 estructuras repiten, así que no hay ningún problema. Vamos a ver el último ejemplo. Y acá lo que tenemos es este algoritmo. Bien, acá tenemos, fíjense, tenemos un acumulador de positivos, tengo una variable b en 1, una variable boolean que se va a llamar bandera en true. ¿Sí? Y acá decimos mientras, while, o sea, while mientras, bandera es igual a true. ¿Sí? Bueno, acá contamos adentro, ¿sí? Mostramos el contador, el acumulador, digo. Bandera es igual a true y b es menor o igual a 3. Si se llega a cumplir esto simultáneamente, ¿qué pasa? El while entra. ¿Qué le pedimos? Un número y acá, bueno, hacemos un camino. ¿Qué dice? ¿El número es mayor a 0? Sí. Si es mayor a 0, lo acumulo. ¿Y qué pasa? Incremento el valor de b. Si no, viene por el otro camino y dice bandera asignale false. Después vuelve de vuelta y hace la misma pregunta. En este caso, fíjense, esa condición que yo he armado, cuando tiene un valor de bandera, o sea, fíjense, esta variable es de tipo boolean. Cuando ustedes ponen una variable boolean aquí para comparar en una condición para la repetición, eso se llama que el bucle, o sea, la estructura va a terminar cuando finalización por valor de bandera, o sea, por una variable lógica. Cuando ustedes ponen a comparar una variable lógica, el bucle estaría terminando, la repetición estaría terminando, digamos, cuando esa comparación se cumpla. O sea, estoy utilizando una variable boolean para armar mi condición de finalización de la repetición. Bien. Después prueben cómo va funcionando esto. Fíjense si la bandera es true. Bandera es true al principio, ¿no? True igual a true, verdadero. Ya tengo un verdadero. El i lógico. B es menor o igual a 3. B cuánto vale 1. 1 es menor a 3 y verdadero. True y true, todo es true. Entra. Le pedimos un número. Ingresa un 2. 2 es mayor a 0. Sí, viene y lo acumula en la bolsita. Yo tengo un 2. Incrementa el valor de B. Ahora, ¿cuánto vale B? Vale, si valía 1, ahora vale 2. ¿Bandera es igual a true? Sí, bandera sigue siendo true, ¿o no? Acá tengo true entonces. 2 es menor o igual a 3. Verdadero también. Ingresa de vuelta, le pedimos un número. ¿Qué tal si le pedimos, no sé, ingresa un 3? ¿3 es mayor a 0? Sí, lo acumula en la bolsa. Tenía un 2 hace rato, ¿no? En la bolsa.
2 más 3 serían 5. Incrementa el valor de b. B valía 2. Ahora va a valer 3. 3 y termina aquí. Vuelvo a repetir. Bandera, ¿sigue siendo true? Sí. Aquí, 13 menor o igual a 3, verdadero. Ejecuta de vuelta. Le pedimos un número. ¿Qué tal si me ingresa 0? ¿0 es mayor a 0? No. Viene por el otro camino que yo le puse aquí. Dice bandera, asignale false. Bien, acuérdense de bandera vale false. Bandera, vale false. Bandera, ¿cuánto vale false? False es igual a true. Falso. Bien. El i, acuérdense, los dos condiciones tienen que ser verdaderas. ¿Y el b cuánto valía? Creo que valía, tenía otro valor, ¿no? Pero no se cumplía esto. Se cumplía esta. Esta era true y esta me da false. Con que esta de false ya no se repite de vuelta. Viene y termina y muestra. El total acumulado de positivos es suma positivos. Bien, así funciona este while. Es sencillo, digamos. Va de acuerdo a la condición que ustedes pongan, digamos, para terminar la repetición. Esto es, el bucle está controlado mediante una variable bandera. ¿Sí? Eso es por valor bandera. Cuando usa una variable lógica. Ya tenemos entonces cuando termina el bucle por contador, ¿sí? Por centinela y por bandera, que son los tres tipos de forma de armar la condición para que termine la repetición. Y algo más, las estructuras, si ustedes tienen estructuras repetitivas, las tres estructuras podrían hacer lo mismo, digamos, hacen lo mismo, digamos, repiten. Pero, por ejemplo, si me piden pasar de un for a un while, se puede, y de un while a un do while, se puede. Si ustedes tienen hecha esta, por ejemplo, en while, la quieren pasar a for, se puede, solamente que modifica el algoritmo y hace unos cuantos cambios, digamos, para que se pueda mudar esto a otra estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque las estructuras repetitivas repiten, las tres hacen lo mismo, solamente hay que cambiar algunas cosas nada más. Acuérdense, el for tiene una variable i, el while y el do while no la tienen en la variable i. Por tanto, una modificación sería, bueno, crear esa variable i que no tienen las otras estructuras, para que todas parezcan iguales o no. Bien chicos, con esto ya terminamos. Si tienen preguntas o dudas me están preguntando. Y bueno, suscríbanse al canal que ahí vamos a estar subiendo los próximos videos. Espero les haya servido y bueno, practiquen. Nos estamos viendo.